¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Pues bienvenidos el día de hoy, ya saben, aquí en su canal estaremos hablando un poco de noticias de políticas bastante apartidistas de nuestro lado. Simplemente vamos a comentar lo que se hace de un lado y lo que se comenta del otro. El día de hoy vamos a escuchar un debate porque obviamente las contiendas presidenciales están muy sobre la mesa. Se han estado platicando demasiado el tema de los candidatos, que de Morena, que el PRI, el PAN, bueno, Fuerza de México por Corazón o algo por el estilo. Movimiento Ciudadano, que bueno, yo creo que este sí ya es un trámite para él. Vamos a escuchar un poco de algunos representantes por parte de ellos, voceros por parte de ellos. Hubo un debate que terminó bastante interesante, así que me encantaría que el día de hoy te quedes hasta el final del video a verlo, que dejes tu like y que comentes qué piensas, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que vámonos con la información y adelante. Es el tema de mujeres, donde habla de una pensión para mujeres cuidadoras entre 60 y 64 años, los primeros 1000 días desde la gestación hasta que nacen los bebés, para evitar enfermedades, etcétera. Y lo tercero es la educación y la ciencia, ella también un poco por su trayectoria, impulsar y profundizar mucho más el tema de educación pública y de ciencia, incluyendo el satélite que proponen. Claro. Laura, aludían que no se conoce muy bien lo que están proponiendo. Pero yo creo que eso justamente forma parte también de la vieja política, no escuchar. Y en este diálogo en el que se ha cerrado el gobierno de Morena desde el inicio del sexenio, no ha permitido justamente que tengan claro cuáles son las propuestas de las distintas fuerzas políticas. Veíamos al presidente hace unas semanas presentando 20 reformas en un afán de manera de testamento político, poniendo lo que no pudo hacer en 6 años. Pero y dejándole también la tarea a Claudia, lo cual me parece más preocupante, porque pues ella debería de haber sido la primera en estar enterada y en presentar una propuesta de este tamaño. Pero justamente sobre la dinámica y al observar lo que está haciendo el presidente, hubiera sido muy deseable que en lugar de estar metido en una dinámica como la ley de Herodes, hubiera convocado a un gran diálogo nacional desde inicios del sexenio, con esta agenda, ¿no? Y se hubiera dado cuenta que hay muchas coincidencias, porque en Movimiento Ciudadano estamos pensando en el futuro del país y lo hacemos desde una visión progresista, socialdemócrata, laborista, de derechos, y se hubieran encontrado coincidencias, pero nunca estuvieron abiertos al diálogo. Por eso no me extraña que Renata desde Morena pues no tenga claro qué proponen las oposiciones, pues porque nunca nos han escuchado y ha sido además el sello del gobierno. Sin embargo, te diría dos muy fundamentales que nos ayudan a entender la propuesta de futuro de Movimiento Ciudadano. Primero, la no militarización del país. Y eso es algo que Morena ha trabajado estos 6 años, que ha estado empujando. Lo que tienes a los militares metidos en absolutamente todo. Ya nada más falta que encuadernen los útiles escolares de los niños. Y por el otro lado, tienes también a la alianza que se ha llamado opositora, donde tampoco hemos visto una defensa férrea de la no militarización del país. Y nosotros sí lo hemos acreditado en todos y cada uno de nuestros debates en el Congreso, con Álvarez Maínez, además, que ha sido un joven parlamentario de 38 años, en su segunda misión en el Congreso, que lo ha defendido. Y número 2, la autonomía de las instituciones, especialmente el Poder Judicial. Ahí vimos también al PRIAN y a Morena proponiendo un debilitamiento del Tribunal Electoral, que acabó reculando el PAN, afortunadamente, pero el PRI ya estaba votando con Morena haciendo primor, y nosotros fuimos la única fuerza política en el Congreso. Maínez, el único coordinador que no firmó ese acuerdo y que además nos opusimos. Entonces hay una claridad de hacia dónde llevamos el futuro, pero sobre todo también cómo vemos que tiene que ser el país en los siguientes años. Acción climática, un México de iguales, por supuesto, prosperidad, justicia y pacificación del país. Correcto. Vamos ahora a un bloque genérico respecto a lo que han sido el arranque y las propuestas que de inicio hemos escuchado. Pareciera que en estos primeros días del inicio de campañas, 3 temas son los que han dominado. Destacadamente, el tema de la seguridad, obviamente cada propuesta haciendo su énfasis en específico, y por otro lado también el de programas sociales, con un énfasis en específico en el tema de las pensiones. Serían los 2 temas en realidad que detectamos y que advertimos. ¿Coinciden con ello? Y arranco, si les parece, con Renata Turrent. Sí, bueno, el planteamiento de Claudia Sheinbaum para seguridad tiene una diferencia con la del proyecto del presidente López Obrador, y esta principalmente se basa en la experiencia que ella hizo aquí en la Ciudad de México, que es un fortalecimiento de la policía. No tengo en la cabeza una entidad federativa que haya logrado reducir los crímenes de alto impacto en la manera en la que se redujeron en la Ciudad de México. 60% en la Ciudad de México en crímenes de alto impacto, 50% en homicidios. Pasó de Mancera, en el gobierno que colaboró Laura, lo dejaron en máximos históricos y regresa a mínimos históricos, que es equivalente al nivel que teníamos con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Logra bajar eso en menos de... Bueno, desde mi punto personal de vista, yo creo que es un tema bastante importante el hablar con datos, ¿no? Yo creo que los datos es algo interesante e importante, y si ella lo está dejando en claro en esta situación, bueno, yo creo que es un buen punto, ¿no? No hay algo que debatir cuando tiene los datos.
5 años. Y la propuesta que da Claudia Sheinbaum en su inicio de campaña es fortalecer la Guardia Nacional para que ayude en las tareas de seguridad en los estados, que por supuesto hay estados de todos los partidos que tienen problemáticas importantísimas de seguridad que se tienen que atender de manera prioritaria, pero con una idea de esta profesionalización de las policías y de atender a las causas también desde lo local, ¿no? Ayudar a nivel local a atender los temas de seguridad. Creo que hay una pequeña confusión, y aquí traigo me parece que se usa como consigna de manera un poco irresponsable el tema de la militarización, porque doy la resolución que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la militarización, un poco nada más para que el auditorio no se quede con esta narrativa que ni siquiera, nada más se dice militarización a todos sin explicar a qué se refieren. La Corte Interamericana dice que para que una seguridad pública se pueda decir que es militarizada, tiene que tener 2 elementos que la Guardia Nacional no tiene. La primera es que la formación de sus elementos no esté en seguridad pública, y la ley de la Guardia Nacional explícitamente dice que y todo el adoctrinamiento de los guardias, de los elementos de la Guardia Nacional, es de seguridad pública con derechos humanos. Y esto lo votó en la creación todos los partidos políticos que votaron por la creación de la Guardia Nacional. Y lo segundo son las facultades y las atribuciones. Si ustedes leen la ley, incluso la ley de uso de la fuerza tiene una diferenciación entre Ejército, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Entonces digamos, bajo la definición de la Corte Interamericana, la Guardia Nacional no es un elemento militarizado, nada más para que tener claro. No sé si me sigo o paro en seguridad. Adelante. Sí, estábamos en la temática de si los temas de seguridad y de los temas de programas sociales, pensiones, sí, es lo que ha dominado, ¿no? Y lo segundo de programas sociales, que me parece ahí sí muy sencillo, tenemos la votación en diputados, que la diputada Adriana me parece que se abstuvo, pero toda su bancada votó en contra de los programas sociales, en específico del 4º constitucional, que permite que las personas tengan derecho, que esto sea un derecho, que los programas sociales sean un derecho constitucional. Esto significa que ningún partido se los puede quitar ya, que se les tienen que seguir dando, aumentando. Ahora, la propuesta de Claudia Sheinbaum, a diferencia de los 2 candidatos, es que no se van a quedar los programas sociales donde están, sino que se propone este programa social para mujeres de 60 a 64 años que son cuidadoras. Se propone hacer Mi Beca para Empezar, que fue una de las políticas más exitosas en la Ciudad de México, que le da becas universales, que se cambió esa cosa que tenían de los niños talento, como si no todos los niños fueran talento, y ahora es un derecho constitucional en la Ciudad de México recibir su beca para empezar desde preescolar hasta secundaria, y eso se pretende hacer en los primeros 3 años de gobierno a nivel federal. Correcto. Si te parece, Adriana, sí, serían en 2 bloques, si tú lo consideras así, serías tú quien lo decide. Por un lado, hace una alusión, en este caso, Renata en específico, a la manera en cómo la bancada del PAN procedió respecto al tema de programas sociales, pero además me gustaría mucho escuchar la propuesta de Xóchitl en estos temas de arranque que vemos, seguridad y programas sociales. Déjame plantear primero varios aristas de lo que he venido escuchando aquí, con mucho respeto para mis compañeras, a quienes, en el caso concreto de Laura, tengo el gusto de conocer hace ya muchísimos años, y compartimos en algún momento proyecto de partido, de tal manera que la vieja política no es tan vieja, o puede ser tan nueva como quieras, porque finalmente las trayectorias, incluso ella misma que planteaba, respeten mi trayectoria en algún debate con alguien de Morena, yo también lo que digo es, lo más importante en un país como este es cómo respetas la pluralidad, cómo generas condiciones para las nuevas generaciones y cómo respetas también la trayectoria de personas que pueden ir haciendo un conjunto. Ese es el problema que nos encontramos hoy. Primero, de alguien que no tiene posibilidades, lo digo con mucho respeto además, de participar, no entraré más en detalle, más bien de ganar, no entraré más en detalle, ya hay algunos elementos. Me parece que los jóvenes requieren algo más que TikToks, o requieren algo más que redes sociales, o requieren algo más que solo buena música y ponerse tenis de cierto color. Eso es algo que debemos dejar claro. Con muchísimo respeto lo digo, además, porque conozco la capacidad de muchas de mis compañeras o excompañeras que hoy hacemos política. Y en el caso concreto de Morena, bien vale la pena señalar que hay una característica que hace Morena, Paco, que es gobernar con letra muerta. Y gobernar con letra muerta lo ha hecho desde el principio. No es lo mismo poner en una constitución o en una reforma de una ley o generar una serie de propuestas que en la práctica son verdaderamente lo contrario. La narrativa que han tenido ha sido exitosa en algún momento, pero hoy los ciudadanos se han dado cuenta que lo que realmente están haciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone debieran proponer. Y es ahí donde están las diferencias. Efectivamente, parte de que tiene Xóchitl Gálvez hoy la candidatura de esta coalición, en donde cabemos todos, en donde caben todos, en donde se pretende gobernar por todas las formas distintas de pensar, en donde no hay una exclusión del ciudadano. Todos los que vivimos en este país merecen tener un gobernante que los atienda a todos y no nada más a una facción. Tiene que ver justamente con su propio voto en la Cámara de Diputados y el voto de muchos de nosotros, que lo que exigíamos en el momento de los programas sociales era la argumentación clara de cómo iban a vigilarse que esos programas sociales no se quedaran a la mitad del camino y no se quedaran como hoy se ha reportado por distintas fuentes. Por ejemplo, en Sinaloa, cómo se reporta que parte de ese dinero de las tarjetas de programas sociales fueron a dar al narcotráfico, y del narcotráfico vinieron a dar para la campaña del propio presidente López Obrador o las campañas de los candidatos en el 2021. Eso me parece que es un tema gravísimo que tendríamos que revisar, o cómo se aumenta el número de beneficiarios en el caso de adultos mayores y se está quedando la mitad del dinero en varias bolsas de aquellos que, como Alejandro
que tiene el gobierno federal, concretamente desde el coordinador de campaña que está instaurado de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, porque se negó a hacer política de género. Y uno tiene que saber decir basta, y uno tiene que saber el pelear por el derecho de todas y de todos. Y precisamente justo, eso es para lo que, para mí, muchas de nosotras representa la vieja política. Y claro que con conocimiento de causa podemos decirlo. Claro que hay buenas y malas personas en todos los proyectos políticos. Claro que hay gente mala que está rectificando y que está presentando hoy proyectos nuevos en otros lados. Claro que hay gente buena que se volvió mala. O sea, es decir, eso sucede en todos lados. Lo que sí es importante decir es que hoy hay una gran diferencia entre los partidos que ya gobernaron a México a nivel nacional y que entregaron malos resultados al país, incluyo a Morena, y hay una gran diferencia en quienes todavía no lo hacemos y estamos presentando una propuesta de futuro y que tenemos gobiernos locales y hemos dado buenos resultados. Bueno, pues esa es la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Este ha sido el tema que se ha dado últimamente y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Referente a esta situación y referente al tema de las votaciones que se darán en junio. Son temas importantes, definitivamente. Aquí creo que hay un claro sector el cual está molesto con el tema de programas sociales y otro que está a favor. Pero bueno, es una de las situaciones que hay que mencionar y vamos a ver qué tal, cómo se da por ahí este cierre de campañas o este inicio de campañas todavía. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Que la verdad creo que sí será un tema interesante para mencionar. Pues esta es la información el día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chau, chau.